Continuando con el estudio de Rompiendo las Maldiciones por Frank Hammond en la voz de la pastora Elsa Sánchez. Veamos entonces las maldiciones por brujería. Hay dos fuentes espirituales de poder, Dios y Satanás. Los siervos del Dios Altísimo usan su autoridad espiritual delegada para bendecir a los demás y para derrotar el mal. Los emisarios de Satanás emplean el poder de Satanás para maldecir, controlar y hacer males. A este poder sobrenatural maligno y perverso se le conoce como brujería o hechicería. La palabra de Dios condena en forma absoluta todas las prácticas de la hechicería y las prohíbe totalmente. Deuteronomio 18 del 10 al 12 expresa: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. A los brujos o hechiceros o magos se les condenaba a muerte bajo la ley de Moisés, según Levítico 20, versículo 27. La palabra de Dios es enfática en condenar a todo cuanto hoy se conoce con el nombre de las artes negras o mágicas. El control de los demás es otro objetivo de la hechicería. El brujo, hechicero o mago, así como quienes le siguen, intentan controlar a los otros y esperan obtener algún provecho sobre sus semejantes o sus compañeros. Este poder es real, pero es el poder de Satanás y su fin es ruina. La historia de Israel registra las múltiples ocasiones en que el pueblo de Dios ignoró a Dios y se volvió a las tinieblas para buscar ayuda. Los israelitas pensaban que los brujos les resolverían las crisis. Dios reprendió y juzgó a Israel por confiar en la hechicería. Isaías 8, del 19 al 21 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. La hechicería se ha incrementado y extendido de manera tremenda en nuestra nación y en todas nuestras propias sociedades durante los últimos años. La palabra del Señor establece en 1 de Juan 5:19: el mundo entero está bajo el maligno. Pues el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Dios dijo que el diablo engañaría al mundo entero y hemos visto el cumplimiento de esta porción de la Escritura. Los engaños del diablo también se infiltran en el cuerpo de Cristo. La hechicería se disemina en muchas congregaciones locales por medio de las influencias de la nueva era. Hay una gran increíble cantidad de cristianos que se han vuelto a poderes distintos de los de Dios en búsqueda de sanidad, guía y poder. Una vez nos invitaron a ministrar en una iglesia en una pequeña ciudad de Texas. Antes de comenzar el servicio notamos entre 8 y 10 personas formadas en fila frente a un hombre que aparentemente les imponía las manos para sanarlas. Con enorme sorpresa nos dimos cuenta que este individuo practicaba la mioterapia, que es una forma de acupresión. En efecto, presionaba con sus dedos las palmas de las manos de las personas para curarlas. Y esto tenía lugar de rutina en el pasillo de una congregación carismática. Los líderes de la iglesia habían sentido muchas inquietudes con esta práctica
y quedaron bien informados y con un alivio muy grande cuando la expusimos a la luz de la palabra de Dios. En el día de hoy, nuestra carga por la iglesia se expresa con la misma preocupación y nos podemos apropiar de las mismas palabras que tuvo Pablo con respecto a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los hechiceros emplean encantos, pociones, conocimientos de hierbas y otras diversas y variadas artes mágicas para poner maldiciones sobre las personas. Hay muchos relatos dignos de todo crédito de gente que ha sufrido e inclusive ha muerto debido a las maldiciones de hechicería enviadas en su contra. Veamos un testimonio. María necesitaba liberación y una pareja de nuestra iglesia nos la trajo. Era una persona muy nerviosa, llena de temores y de toda clase de problemas individuales y que sufría además de jaquecas muy severas. María había nacido en un pueblecito de los llanos de Apure, Venezuela, donde conoció y se casó con un norteamericano empleado de una compañía petrolera que hacía exploraciones en esa zona de Venezuela. En la sesión de consejería antes de la liberación, supimos que María era una joven creyente en Cristo, cuya familia en Venezuela estaba muy comprometida con diversos aspectos de la hechicería. Ella, su hermana y la madre en alguna oportunidad formaron un círculo mientras se tomaban de las manos e hicieron un pacto por el que se comprometieron a no separarse nunca. Cuando María acompañó a su esposo a los Estados Unidos, la madre y la hermana le echaron maldiciones por haber incumplido su voto. María nos informó que la madre mantenía varios animales vivos, como lechuzas, tarántulas, murciélagos, como instrumentos para preparar sus maldiciones contra las personas. Cuando ordenamos a los demonios que dejaran a María, se manifestó un espíritu de muerte que le cortó el aliento y su rostro se contorsionaba de una manera horrible y grotesca a medida que los espíritus salían. La liberación de los demonios de hechicería con mucha frecuencia se acompaña de manifestaciones muy fuertes. Estábamos muy agradecidos por la asistencia de María a nuestras reuniones de compañerismo, donde comenzó a recibir enseñanzas que la ayudarían a mantener su liberación. Era una persona cambiada, inclusive las terribles jaquecas que tanto la habían atormentado desaparecieron por completo hasta el punto de suspender todos los medicamentos que antes utilizaba para aliviarse de esos espantosos dolores de cabeza. Los poderes de la hechicería quedaron derrotados. En las escrituras se menciona un relato sobre intentos de brujería, de donde hemos aprendido verdades muy valiosas. Esta historia figura en el libro de Números desde el capítulo 22 hasta el 24. Allí, el rey de Moab, Balac, contrató a Balaam para que maldijera a los israelitas. Balaam era un notable hechicero muy famoso en toda la región y debido a su habilidad para echar maldiciones, se le consideraba digno de un salario muy elevado por sus servidores. Los israelitas habían salido de Egipto, habían derrotado a los reyes amorreos y ahora acampaban en las fronteras de Moab. El rey Balac estaba temeroso de ellos. La única posibilidad que encontró para derrotar a los hebreos consistía en hacerlos maldecir por Balaam. Aquí vemos que desde tiempo atrás era bien conocido que la brujería mostraba muy diversos sistemas y métodos que permitían aprovecharse tanto de los enemigos como de muchas otras personas. Balaam, el brujo, mostraba una muy sólida reputación en maldecir a la gente. Su habilidad y sus capacidades para echar maldiciones sobre los demás no eran producto de una simple superstición. En efecto, el propio rey Balac pudo afirmar: yo sé
que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Números 26:6. Sí, las maldiciones en la brujería son verdaderas y reales. A pesar de la implacable codicia que mostró Balaam hacia las recompensas ofrecidas por el rey Balac, rey de Moab, solo pudo pronunciar bendiciones para el pueblo de Dios. Con toda su soberanía, el Todopoderoso intervino de manera muy activa y no permitió que hubiera ninguna maldición sobre los miembros de su pueblo escogido. Esta puede ser una explicación más que razonable para poder entender las palabras del autor sagrado cuando dijo en Deuteronomio 23:5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Por qué Balaam fue incapaz de maldecir a los israelitas? ¿Acaso no tenía a su favor su gran experiencia en artes secretas y mágicas? Conviene recordar que en el caso de los israelitas, toda incredulidad y toda rebeldía habían salido de en medio de ellos. Cuando la nube se movía, ellos se movían también. Israel constituía el pueblo de Dios que andaba en total y completa obediencia a él. Por tanto, el Altísimo bendecía a su gente. Balac, ante el patente fracaso de su estrategia, con toda razón se impacientó y se enojó con Balaam. ¿Por qué no maldijo a Israel? La respuesta fue muy sencilla. Número 23:8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Dios no ha execrado? ¿Cuál es la enseñanza práctica que aprendemos de la incapacidad que tuvo Balaam para maldecir a Israel? También es muy simple. Cuando andamos en obediencia delante de Dios, las maldiciones contra nosotros no pueden prosperar. Todos los que califican para las bendiciones de Dios son inmunes contra las maldiciones de la hechicería. Sin embargo, no debemos volvernos paranoicos y temer que alguien nos ponga maldiciones. Nuestra protección contra la hechicería simplemente reside en vivir en santidad y rectitud ante Dios. Además, igualmente debemos mantenernos vigilantes, pues el diablo siempre anda como león rugiente en búsqueda de quien puede devorar. En consecuencia, es necesario evitar que nuestros actos ofendan a Dios. Esto pasó con los israelitas, pues cometieron adulterio y fornicación espiritual y física con las hijas de Moab. Además, también el pueblo de Israel se inclinó a sus dioses, ya que no lo pudo maldecir directamente a través del brujo de Balaam, entonces planificó la manera de involucrar a ese pueblo Israel con el pueblo Moab, proveyéndole de mujeres, proveyéndole de placeres. ¿Y qué pasó? El juicio de Dios cayó sobre Israel, pues su ira se encendió contra ellos y perecieron del pueblo israelita 24,000. ¿Y quién fue el que se prestó para servir como instrumento de Satanás y así planificar esta estrategia para que el pueblo de Israel pecase contra Dios? El mismo brujo llamado Balaam. Números 31:16 dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Gracias a Dios, hoy los cristianos aprenden que su autoridad está en Dios.
cada día se hacen más sabios en saber cómo protegerse de la hechicería y cómo cancelar los poderes de la brujería. ¿Cómo puede un cristiano protegerse de las maldiciones de los hechiceros? Nuestra protección consiste en ponernos toda la armadura de Dios, tal como lo especifica en Efesios capítulo 6. Esta es toda la protección que necesitamos. Como soldados de Cristo debemos mantener ceñidos nuestros lomos con el cinto de la verdad, utilizar la coraza de la justicia, emplear el yelmo, el casco de la salvación y mantener perfectamente embrazado con todo nuestro aliento el escudo de la fe. Nuestros pies deben estar calzados permanentemente con el apresto de la diligencia para proclamar el Evangelio de la paz. Debemos blandir siempre con toda autoridad la espada del Espíritu, que como sabemos es la palabra de Dios. La armadura total y completa de Dios es nuestra defensa. Un soldado valiente de la cruz no se deja asombrar por Satanás, conoce sus armas y su autoridad. Nunca debemos temblar ante los poderes de la hechicería ni intimidarnos por las amenazas que nos dirijan. Por el contrario, debemos permanecer firmes en el Señor y en la fortaleza de su poder, pues el propio Jesús nos prometió en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Veamos ahora las leyes que gobiernan las maldiciones. Hay 8 leyes básicas que gobiernan las maldiciones. Esas leyes se aplican a cada una de las categorías en sus distintas clases. Las generacionales, las que se originan en los pecados de cada persona, las que vienen por las cosas malditas, las que se deben a las palabras de maldición, las que se fundamentan en los padres fundadores y las maldiciones que nacen por la brujería. Veamos la número 1. Hay una causa para toda maldición. Proverbio 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nadie puede inadvertidamente tropezar con una maldición y ser víctima de ella. A las maldiciones las regulan las leyes espirituales, las leyes de Dios. De hecho, Dios decide si uno ha de ser bendecido o maldito. Su decisión tiene como base nuestra propia obediencia a los estatutos y mandamientos que se hallan en las Escrituras. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por igual, las bendiciones, así como las maldiciones, están sujetas a las ordenanzas y reglas divinas. Nadie tropieza en las bendiciones de Dios. Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Segunda ley, el pecado es la puerta para la maldición. Las primeras maldiciones sobre la raza humana se produjeron en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Génesis 3:14 dice, la serpiente recibió maldición, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Además, sobre la mujer también hubo maldición. Génesis 3:16 dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Asimismo para Adán, Génesis 3:17 dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vale la pena recordar que la maldición nunca vendrá sin causa, tal como lo leímos en Proverbios 26:2. Hubo maldiciones en el Edén y sus causas fueron el pecado. Por tanto, el pecado es la raíz que origina la maldición. Mientras permanezca la raíz, la maldición no se puede quebrantar. En estos días, muy pocas personas atribuyen los problemas de la vida a las maldiciones. Por ejemplo, si un agricultor tiene problemas con sus cosechas, ¿buscará en su propia vida un pecado como causa del fracaso? Definitivamente no. Con toda certeza, no vacilará en emplear todos los métodos posibles a fin de obtener que se salve su cosecha en peligro. Recurrirá a fertilizantes, herbicidas, insecticidas, irrigación y todo cuanto pueda encontrar. Sin embargo, de acuerdo con la palabra de Dios, las dificultades en el área de la agricultura se deben a maldiciones, según se puede deducir de un estudio atento y cuidadoso de Deuteronomio 28, del 15 al 24. No es posible hacer que los problemas espirituales retrocedan con armas carnales. Una maldición es un problema espiritual que exige una solución espiritual. De la misma manera, muchas condiciones de enfermedades y sufrimientos físicos y una buena cantidad de dificultades financieras se deben a maldiciones. Veamos el testimonio de Frank, el autor de este libro que nosotros estamos compartiendo. Desde cuando tenía 10 años de edad, comencé a sufrir de alergias muy severas. El asma me afectaba con tanta seriedad que me era muy común perder a veces hasta más de 30 días en un periodo escolar. Con frecuencia permanecía en cama durante 1 o 2 semanas cada vez, mientras luchaba por conseguir la más pequeña cantidad de aire para respirar. En esa época era muy poca la ayuda médica que recibía. Mis padres y todos los parientes, amigos o conocidos recurrían a todos los remedios que les ofrecieran, muchos de los cuales eran puras supersticiones. Alguien le dijo a mi madre que se me iba a curar el asma si fumaba hojas secas de higuera en una pipa hecha de tusa de maíz, pero esto no hizo sino ampollarme la lengua. Tratamos otro remedio. Se marcó mi estatura sobre la puerta de un armario y se hizo allí un orificio, donde se colocó un mechón de mis cabellos. Se creía que cuando creciera y dejara atrás el hueco donde estaba el pelo, se me acabaría el asma. Estas prácticas supersticiosas no hicieron sino complicar mis dolencias. Y así fue pasando el tiempo hasta que el Señor hizo el llamado de mi vida al ministerio. Cuando estaba próximo a cumplir los 50 años, comencé a aprender sobre las maldiciones, sus causas y sus efectos. Nuestra casa tenía su parte de cuadros y figuras de idolatría. Además, las paredes y estantes estaban llenos de objetos de artesanía de los indios norteamericanos, que incluían buenas cantidades de artefactos de idolatría. El Señor me recordó que había comenzado a coleccionar cosas de los indios cuando tenía 10 años, la misma época en que comenzaron mis alergias. Entonces hicimos una muy cuidadosa limpieza en toda la casa. Todo lo que era sospechoso se destruyó, se quemó o se acabó de alguna forma. Con la ayuda de otros hermanos en nuestra congregación, me sometí a una liberación muy completa.
se echaron fuera los demonios de las maldiciones y por fin se dio fin así a los sufrimientos. Bendito sea el Señor.